el de Temístocles Montaz, funcionario de primer orden en materia económica de los gobiernos del PLD en los últimos 13 años y 4 meses, y señalaba que Temístocles Montaz decía que la Estrategia Nacional de Desarrollo se cumple a media, anda ahí rezagada. Usted dice que hay 3 pactos fundamentales y que no se están aplicando, pero en estos días, don Temístocles Montaz, el fin de semana pasado, hace pocos días, estuvo en el desayuno del periódico El Diario Libre, y uno de los temas que abordó fue el de la corrupción, y él decía que uno de los dilemas de los gobiernos del PLD es la alta corrupción, y decía la alta percepción que tiene la población de que hay una corrupción sin precedentes en la República Dominicana. Él señalaba, y ahí está reseñado en los periódicos, que la alta percepción que hay de la corrupción es de que la corrupción ha sido en estos gobiernos hasta hace un tiempo, fundador del PLD, dijo el 27 de octubre del año 1962 lo siguiente, y leo, cito, esto cuando estaba en la campaña de aquel periodo, dice Juan Bosch: ha llegado la hora de que los hombres públicos y sus familias rindan cuenta al día y al centavo de cada peso que tienen, de cada peso que reciben y de cada peso que gastan. Y entonces don Juan Bosch además llegó a hablar del paredón moral para aquellos que mal usaran o se llevaran un peso del erario. Don Héctor Sánchez, la corrupción en estos gobiernos del PLD, ¿cómo usted la enjuicia en lo que es el final de este año 2013? Mira, el país tiene 2 cánceres incurables, parece ser endémicos, que le hacen un daño irreparable a la población en primer lugar, a la nación y a la economía nacional. Esos cánceres son el sector eléctrico, que es donde más se ha dado la corrupción y que le hace un daño al desarrollo de este país increíble. Ahí es la mayor estafa que tiene este país en los últimos 40 años, es el sector eléctrico. Yo creo que es donde más capital han acumulado la clase política que no ha gobernado y los empresarios inescrupulosos que se han movido detrás de ese sector. Igual que tanto extranjeros como nacionales. Yo he escrito mucho sobre eso y lo he demostrado. Además, trabajé 6 años en esa institución y la conozco bien. No hay voluntad política, como dijo Radamés. La corrupción hace un daño terrible, porque en primer lugar tiene un efecto... Don Héctor, yo tengo que pararlo a usted. Usted dice que hay 2 cánceres grandes. Uno la corrupción y otro es el sector eléctrico. Y están vinculados. Yo difiero de usted, don Héctor Sánchez, porque el sector eléctrico tiene existencia a partir de una acción política y la corrupción tiene existencia a partir de una acción política. Entonces yo creo que hay un solo cáncer, y es el sector político que ha gobernado el país. Bueno, ¿el cáncer está en la política y en lo que dirigen la política? No, el cáncer lo tienen porque no hay corrupción sin seres humanos. El cáncer está en la poca calidad humana, en la falta de responsabilidad y seriedad por parte de los grupos políticos tradicionales que han dirigido el país del 61 para acá. Y yo te diría desde la fundación de la República para acá. El cáncer está en los políticos tradicionales dominicanos, que no son políticos, nada, son comerciantes metidos a la política. El cáncer está en los políticos tradicionales. ¿Y qué hacen los políticos que no son tradicionales para enfrentar la situación y corregir esto? Bueno, hacen un esfuerzo denunciándolos. La gran mayoría de los grupos progresistas han denunciado esa corrupción, muchos de ellos han perdido la vida. Por eso, como el caso de muchos, que te digo, Orlando Martínez, muchísimo más, han dado la vida combatiendo esa corrupción
a todos los niveles. Y muchos están amenazados, Nuri Piera y todo el que la enfrenta, sufre mucho embates. Algunos lo reducen a la pobreza, en fin, fíjate cómo tienen a Juan Bolívar. Pero te invito que le dicen que la corrupción es el gran problema. Bueno, él lo tiene claro, porque él tiene esos datos, él lo sabe. Hoy él no es que maneja las informaciones, las estadísticas económicas, claro que él sabe. Mira, para decirte, ¿en qué situación estamos nosotros? Todos los organismos internacionales que manejan y evalúan la corrupción nos sitúan en los países más corruptos de América Latina. Creo que solamente por debajo de Haití. Y muy pocos países están por encima de ¿En nosotros. Haití hay corrupción? Bueno, ahí hay de todo, pero hay corrupción. Uno de los problemas serios es porque no corrupción pública, porque la corrupción que dilapida miles de millones de pesos al año en los funcionarios públicos cunde hacia los pobres y hacia los marginados hacia abajo, porque ellos dicen, si estos se roban 1000 y las leyes no le hacen nada y no lo condenan, ¿por qué yo no voy a buscar algo para subsistir yo y mi familia? Eso tiene un efecto demostrador terrible hacia abajo. En gran parte, además de la pobreza que genera la corrupción. Aquí se habla de que el 30% del presupuesto, algunos dicen más al año, que para el año que viene serían unos 130 mil millones de pesos, y para este año más, como 110 mil millones de pesos, se los roban los funcionarios y se pierden y son mal usados por parte de quienes gobiernan en el país. 30% del presupuesto, que son 110 mil millones de este año, daría para darle 500.000 pensiones a las madres solteras, alrededor de 400.000 pensiones a los envejecientes que no tienen quien lo ayude. Oye bien, estamos hablando casi de 1 millón de pensiones, con el 60% del salario mínimo del Estado, más de 3.000 millones, más de 3.000 pesos que le daríamos de pensiones. Ahí resolveríamos el problema casi de la delincuencia, porque tú le das 400.000 madres solteras sin trabajo una pensión de 3.000 y pico de pesos mensual, no la tarjetica esa que le dan, que es clientelar, que eso no resuelve nada. Tú estarías frenando la delincuencia, porque esa madre le compra algo de comer a sus hijos, lo puede mandar a la escuela con más facilidad, en fin, tiene mucho mayor estabilidad y cohesión social en su familia. Pero no solamente eso, ¿cuánta vivienda tú no construirías de bajo costo de 800.000, 700.000 pesos, que las hay, con 110 mil millones de pesos para reducir ese déficit de casi 1 millón de viviendas que falta en el país para la familia dominicana, sobre todo las pobres? De manera que la corrupción tiene un impacto, mira, terrible en los sectores menesterosos del país. Y una de las razones de por qué los servicios públicos aquí no pueden mejorar, la educación, la salud, la energía eléctrica, el transporte, la seguridad ciudadana, es porque la corrupción se ha pagado para ser voceros de esa mala práctica, y para tratar de salvar esa imagen negativa a través de presiones de distintos tipos. O sea que ahí hay, porque yo te dije, la corrupción nada más no es pública, es privada también. Hay muchos empresarios aquí que han hecho fortuna con la corrupción, el contrabando, la evasión, el lavado de activos, cantidad de cosas. La venta sobrevaluada al Estado, las construcciones sobrevaluadas, todo eso. Aquí hay tú te pones a ver la fortuna, y son poca la gente aquí que tú puedes decir, esa persona hizo una fortuna honradamente trabajando. La mayoría son fortunas espurias. Hay corruptos porque hay corruptores. Claro que sí. Y hay corruptores porque hay un Estado que lo permite. Claro. Y hay un Estado que lo permite, porque los que están en el poder tienen una calidad humana muy baja. Están corrompidos, porque las instituciones, quienes la corrompen son los seres humanos y quienes la manejan. Si hay corrupción y hay un Estado que institucionalmente no funciona, la justicia no sirve, no funciona, las Fuerzas Armadas, la mayoría no funciona, corrompidos, es porque los que estamos administrando el Estado están corrompidos, porque son ellos los que corrompen las instituciones.
Balaguer prostituyó la mayoría de las instituciones aquí y la han continuado los partidos que le han sucedido posteriormente. De manera que, pero es porque le conviene, porque en ese desorden es que ellos acumulan fortuna. En ese desorden es que mantienen a ese pueblo ignorante, esclavo, lo manipulan, lo manejan y lo tienen desesperado. Claro, están creando cuchillos para su propia garganta, porque esa desesperación ha llevado a esa delincuencia que no tiene seguro a nadie. Oye bien, porque ellos creen que no van a pagar. Ellos van a pagar sus consecuencias. Si se quedan en el país, mira cómo viven acorralados. Oye bien, en una torre encerrado. Pues, o sea, porque es que la maldad tiene su efecto y se paga aquí y lo que creen en Dios en el cielo. Y además la historia lo va a juzgar, porque llegará un momento en que este pueblo no va a seguir con esa ignorancia y se va a rebelar, se va a unir, se va a rebelar, se va a parar en dos pies y va precisamente a tomar las cosas por los cuernos y va a dirigir la nación con otro criterio y vendrán los juicios. Que tú viste lo que pasó en Chile, en Argentina, y viste lo que pasó en Brasil. Tú viste cuántos presos. Es decir, que no crea que ellos no van a pagar ese mal que han hecho. Ellos lo van a pagar. Héctor Sánchez, usted dijo los partidos políticos. Hagamos un balance en términos políticos del año 2013 que se fue. Los amigos del PRD andan en su dilema dividido y cada día se tiran más piedras unos y otros y cada día hay menos posibilidades de que se puedan tomar un café o un té esos muchachos de Hipólito y Miguel. Leonel salió a la calle y ahí andan Francisco Javier García, Temístocles y otros que aspiran. Anda Guillermo Moreno en su campaña silenciosa y discreta. Fidel Santana ya es candidato presidencial. Ustedes en Patria para Todos procuran una fusión y ya es un proceso que está culminado con la alternativa revolucionaria. Está en marcha la discusión de una ley de partido. Hay quienes plantean que debe eliminarse el subsidio o la ayuda a los partidos porque ese dinero que sale del presupuesto de la nación para los partidos hace parte de la corrupción de los partidos políticos. Héctor Sánchez, ¿cuál es el balance político del 2013 y cuáles son las perspectivas, los desafíos a su entender en este campo para el 2014 y de aquí al 2016, por supuesto? Muy bien. El César dijo, o los Césares decían, divide y vencerá. Los inversionistas extranjeros, el gran capital internacional ligado con el capital nacional y esa clase política corrompida han jugado toda la vida a mantener dividido, fraccionado al pueblo, a los sectores contestatarios, a los obreros, a los chiriperos, a la clase media, a los intelectuales de la clase media que piensan con independencia, a los partidos que integran y representan esos sectores, porque la división se traduce en debilidad, en no acumulación de fuerza, tanto electoral como en materia de resistencia y de movilización de esos sectores sociales. Se va perdiendo fuerza y se va perdiendo la fe y la confianza en lo que representan esas ideas y esas organizaciones progresistas en que podrán triunfar. Eso le ha dado muchos resultados. Mientras esté separado, atomizado detrás del PRD, del PLD, del Partido Reformista, de los 20 o 30 grupos más que le son Aldaba y que están aliados a ellos, más 30 grupos de izquierda, ese pueblo está atomizado, no tiene capacidad de respuesta efectiva política para resistir el grado de opresión y de explotación que sufre, ni la corrupción de la que es víctima. Entonces, en la izquierda, desgraciadamente, esa política ha tenido un efecto terrible. Primero por la penetración de la CIA ha dividido a muchos de esos grupos, lo ha penetrado, y por la represión política, la han descabezado los principales líderes de eso, los más preclaros de ese movimiento, los más auténticos, lo han matado, lo han acorralado, en fin. Y en segundo lugar, pues en tercer lugar, por el problema de la presión y la división. La incomprensión por falta de estudio, de investigación. Nosotros tuvimos 31 años aislados de todo y nos pusimos a leer manuales de manera fragmentaria. No nos dedicamos a la investigación, al estudio sistemático de las ciencias económicas, la sociología, la política.
Y entonces llegamos a conclusiones erradas en los análisis y a veces nos alineamos a nivel internacional, nos dejamos dividir por el movimiento internacional y además por las conclusiones erradas, a veces subjetivas que llegábamos sobre el análisis de la situación concreta nacional. Por falta de un método y una capacidad analítica suficiente, herramientas que nos permitieran estudiar la realidad nacional. Todo eso nos llevó también a fraccionarnos, pero sobre todo porque la clase media es la que ha dirigido las principales fuerzas políticas progresistas del país. Esa clase media es oportunista, es veleidosa, es trepadora, y como decía Mar, es individuales, grupales, por encima de los intereses comunes, y entonces caen en hacerle el juego a los grupos, al bloque que yo le llamo el bloque dominante del país. Ahora mismo, ¿cuál es el problema fundamental? La división, el fraccionamiento. Tú tienes al PRD dividido, manipulado, una fracción al lado del PLD, jugando a convertir al PLD en la fuerza política única, capaz, en un partido único, tipo partido dominicano, que controla todas las instituciones, el colegio médico, el colegio de abogados, ahora está trabajando para controlar la universidad, que controla todo. Controla la justicia, controla el Congreso, controla la principal ayuntamiento y el Estado, el Poder Ejecutivo, que tiene más de 600 mil millones de pesos en un país pobre y manipulable en su mano todos los años. Ese partido ha manipulado para que el PRD se mantenga dividido y ellos se han dejado usar. No han tenido capacidad de entender que la contradicción entre ellos son secundarias, no son antagónicas, que debieron unificarse. Pero como ahí no hay un liderazgo auténtico, la mayoría son líderes que se han corrompido y han buscado la acumulación y han usado el Estado igual que el PLD para acumular. Entonces muchos de ellos lo que están peleando es por controlar el presupuesto que le da la Junta Central Electoral, que son al año 400 y pico de millones de pesos. Y además a ver si llegan al poder en una alianza o reciclado para volver entonces a acumular. Entonces, ¿y por qué ustedes no convencen, no se atraen a esa masa de pueblo que está en esos partidos y que está sufriendo los efectos de esa corrupción? ¿Por qué? Porque seguimos divididos y la masa tampoco cree en la división. Tú tienes ¿cuántos grupos? Ahora mismo tú tienes a Guillermo Moreno, el Frente Amplio, las dos organizaciones nuestras, que es el proyecto de fusión Alianza Revolucionaria MPT, y cuántos grupos más. Entonces el pueblo no cree en eso, porque ellos dicen, ustedes son la misma cosa, son iguales que ellos. Entonces hasta que nosotros no entendamos que dividido no vamos a desplazar del poder a esa clase política corrompida e enriquecida, oye bien, que manipule y maneje ese pueblo con los impuestos que nos cobran a nosotros, a la clase trabajadora, a la clase media. Y no vamos a desplazar de la conducción de la economía a esa minoría de un 2% del empresariado dominicano, aliado al gran capital mundial que explota los recursos naturales, sobre todo los recursos humanos con bajo salario, los minerales, el espacio. Están golpeados y que están en su gran mayoría empobrecidos por esa política fiscal voraz que aplican este gobierno y los gobiernos anteriores, con sus 10 reformas últimas que nos han sacado de los bolsillos más de 100 mil millones de pesos al año. Sí, hasta que no entendamos que solamente formando un gran bloque de fuerza oprimida, de fuerza pobre, junto con un grupo político capaz y que asuma verdaderamente los ideales patrióticos duartianos de liberación nacional, que ponga los intereses comunes de la mayoría por encima de los intereses individuales y particulares y grupales, hasta que no demos ese salto y no hagamos una autocrítica de nuestros errores y los males que hemos cometido y que hemos ocasionado en ese pueblo, porque mientras más divididos estemos, más lejos se nos pone la posibilidad de asumir el poder y dirigir este país, hacer los cambios que hay que hacer, y más pobreza, más muerte, más desgracia le creamos a ese pueblo. Es decir, la división tiene un impacto económico, político y social, y eso es lo que muchos no entienden. 4 años, 8 años sin nosotros controlar la nación y dirigirla por donde la tenemos que dirigir, son muchos la gente que muere por falta de medicina, de comida, es mucho la ignorancia por falta de acceso a la escuela, es mucho los problemas sociales que se crean en la nación, y es mucho el atraso económico y político
por la falta de ayuda a ese aparato productivo nacional. Y en muchos los recursos que sacan los inversionistas extranjeros y no expolian y se llevan del país. De manera que esa división de los grupos de izquierda, que se llaman de izquierda, porque muchos de ellos no son de izquierda nada, porque el izquierdista se divide del derechista, que pone los intereses comunes por encima de los intereses individuales, que tiene una visión crítica de los problemas y humildad de reconocer sus errores. Y nosotros en eso actuamos igualito que los grupos de poder. Somos arribitos, oportunistas, ponemos los intereses grupales e individuales por encima de los intereses del pueblo. En fin, no tenemos humildad, siempre creemos que tenemos la verdad. Somos ambiciosos, siempre queremos dirigir, para nada, para dirigir 2 gente o 3 que hay aquí. Si no unimos a la clase media, a los desempleados, a la gran mayoría del pueblo, en un proyecto de nación como lo soñó Duarte, y en el propósito de desplazar del poder a esos 3 partidos y sus aliados que están controlando el Estado, el Congreso, el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, desplazarlos del poder, con un proyecto de nación al servicio de la grande mayoría nacionales. Que acabemos con la corrupción, le demos apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios y prioridad a la producción nacional por encima de la producción extranjera, que recuperemos los recursos naturales y los explotemos para beneficio de los dominicanos y en defensa del medio ambiente. En fin, que hagamos de la política un ejercicio de patria, que no la convirtamos en negocio, sino un servicio realmente en la nación, como Juan Bosch planteaba. Y como han planteado todos los patriotas, Juan Pablo Duarte y todo el mundo, un servicio a la nación. Y que pongamos todo nuestro intelecto, toda nuestra capacidad al servicio del desarrollo sano, sostenible, equitativo de este país, que tiene recursos para lograrlo. Don Héctor Sánchez. Esa es la misión de nosotros, y formar esa gran unidad, ese gran frente nacional de los bloques oprimidos que salven a esta nación de este desastre, de este proceso involutivo que la lleva hacia el holocausto, hacia la destrucción. Don Héctor Sánchez, interesante la intervención, quiero agradecer su participación. El tiempo se nos fue, pero finalmente el 2013 se marchó. Bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte, del padre de la patria. ¿Cómo valora Héctor Sánchez, así en 2 minutos finales, la conmemoración por parte del pueblo dominicano? Y cuando digo pueblo, digo todo: gobierno, sociedad civil, académicos, partidos políticos, la izquierda, la derecha, las iglesias. ¿Cómo valora Héctor Sánchez lo que fue la conmemoración de este bicentenario del natalicio del padre de la patria? ¿Cuál fue la motivación del pueblo en esta conmemoración, en esta celebración? ¿Qué pasó? Mira, el pueblo ama a Juan Pablo Duarte por su desprendimiento, por su autenticidad, por su práctica, por su amor a su patria, amor al prójimo, por esos valores que no tienen precio. Nunca con el ejemplo la vida de Duarte. El pueblo no cree en la falsía, no cree en esa farsa de supuestos patriotas duartianos que no tienen de patriotas y duartianos nada, porque en su práctica es todo lo contrario, es toda la negación de Juan Bosch y de Juan Pablo Duarte y de todos los patriotas que han dado su vida y han ofrendado su sangre generosa por esta patria querida. De manera que yo te diría que ahí hay mucho de farsa, ahí hay mucho de qué sé yo, de figura, de camuflaje, pero que el pueblo se da cuenta. No es tú hacer mucho spot publicitario, pues, exhibir mucha bandera, no es muchos afiches, muchas pancartas, muchos letreros, en fin, es lo que tú haces en la práctica. ¿Qué se hace desde el poder para construir la patria que Duarte quiere? Cuando tú entregas, por ejemplo, el oro a la Barrigol, cuando tú estás ahora discutiendo de si volvemos o no para atrás la resolución de Loma Miranda en el Congreso, como está haciendo la comisión, que está viendo a ver, que está estudiando a ver si le da para atrás a las decisiones de Loma Miranda. Oye bien, cuando tú pones
digamos, el interés personal, grupal, por encima del interés de la patria, eso es una negación total del pensamiento y la vida y obra de Juan Pablo Duarte. De manera que, sin embargo, ¿qué tiene de bueno? Bueno, que pone al pueblo a pensar. Nos toca a nosotros difundir la verdadera figura, como lo haces tú, del patricio Juan Pablo Duarte y de los febreristas, para que el pueblo entienda el alcance, la magnitud y el valor de ese líder y esos símbolos, porque los pueblos sin símbolos y sin memoria histórica vuelven a cometer los mismos errores. Yo creo que sí, nosotros debemos profundizar en el pueblo la conciencia del patriotismo de Duarte, la autenticidad de Duarte y el proyecto de Duarte y su alcance, y cómo los grupos de poder nacional y extranjero han impedido que la nación ponga en práctica el proyecto de Duarte, con el golpe de Estado a Juan Bosch, con la ocupación norteamericana del 65, que cercenó el deseo del pueblo de volver a es responsabilidad de todos nosotros, y yo me alegro mucho que tú lo estés haciendo constantemente desde este programa, desde tus escritos, desde tus conferencias, pero eso es una responsabilidad de todos los que nos sentimos patriotas. Gracias, don Héctor Sánchez, por estar con nosotros en esta última entrega del año 2013 de Voz para el Cambio. Un año de un gran batallar por las ideas del patricio, pero también cerrar el año 2013 con esta entrega, con la vehemencia con que Héctor Sánchez expone sus ideas, es para nosotros un reto y un compromiso para continuar esta batalla en el año 2014 y lo que vienen por ahí. Hay que seguir pregonando las ideas de Juan Pablo Duarte, la justeza de sus ideas, la necesidad de retomar su pensamiento y su ejemplo ético y su desprendimiento personal y material para con la patria. Así es que, para todos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este año. Seguimos en el combate por las ideas del padre de la patria, y este 2014 que se aproxima será un año también para continuar persistiendo en la necesidad de las ideas del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Para todos y para todas, muchas bendiciones. Gracias, don Héctor Sánchez, por hacernos esta entrega de la última exposición de Voz para el Cambio frente al país. Para todos, muchas bendiciones.